Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, licenciada. Buenos días, profe. Bien. Buen día. Buenos días, ¿Alguna licenciada. novedad? Las actividades del día de ayer, ¿sí las tuvimos claras? Sí. Sí. Ok, entonces denme un momentito que voy a compartirles pantalla para que podamos empezar la actividad. ¿Me confirman, estimados? ¿Pueden visualizar el contenido en la plataforma, en la Sí, pantalla? se puede hacer. Sí. Listo. Vamos a iniciar con lo que es el tema que vamos a ver, las reacciones nucleares. Vamos a iniciar esta clase con lo que es una frase célebre: una pequeña cantidad de masa puede liberar una energía suficiente para alimentar una ciudad o destruirla. Las mejores cosas suelen venir en pequeños envases y suelen ser en algunos casos sustancias peligrosas, es decir, que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, lo de Hiroshima, no se pensaba que iba a pasar algo con una sustancia tan pequeña y terminó destruyendo y cobrando muchas vidas. Si han escuchado de Hiroshima y Nagasaki de 1945, Sí. por ejemplo, las máquinas de rayos X también para poder utilizarlas y para poder crear esas máquinas también se utiliza lo que es energía nuclear. Por eso son altamente peligrosas al utilizarlas y no se recomiendan en personas que se encuentran en proceso de gestación. En lo que es la astronomía, los procesos de la fusión nuclear en el Sol y las estrellas, también contamos con estos elementos en la medicina, como le decía, la máquina de los rayos X, los radiosopos. Y para lo que es la geología, muchos elementos actualmente cuentan con lo que es este tipo de energía nuclear para poder ejercerse. Es decir, que es un elemento que es altamente peligroso, pero se utiliza actualmente en la gran mayoría de los dispositivos. Hoy vamos a comprender cómo ocurre la reacción nuclear, cómo se transforman los átomos, qué tipos existen, cómo se aplican en la vida real y cuáles son sus orígenes y beneficios. Hasta allí, ¿alguien sí me sigue escuchando? Sí. Listo. En 1919, Rutherford provocó la primera reacción nuclear. En 1938, Hans y Straumann descubrieron la fisión nuclear del uranio. En 1945 se lanzaron las primeras bombas atómicas. Y hoy la energía nuclear es usada tanto en centrales eléctricas como en hospitales. Como les indicaba, en 1919 bombardearon lo que son los núcleos de nitrógeno como las partículas y observaron cómo estas partículas eran absorbidas por el núcleo, que se transformaban en otro distinto y emitían un
protón. La familia de los reactivos actualmente se conocen tres familias. La primera es el uranio con el radio, la segunda es el uranio con el actinio y el torio. Cuando un núcleo es inestable, tiende a transformarse de forma que los productos resultantes son más estables. En algunos casos, la gran mayoría de las composiciones no terminan en una reacción positiva, sino que en una desastrosa. Pero eso es lo que lleva al proceso de investigación. ¿Qué es una reacción nuclear? Es un proceso en el que uno o más núcleos atómicos se transforman, generando productos diferentes de núcleos originales, los que son los nucleares y la desintegración radiactiva. La fisión nuclear, un núcleo pesado que se divide en dos más pequeños al capturar un neutrón, liberando más neutrones y energía. Dos núcleos ligerados se unen formando un núcleo más pequeño y estable, liberando aún más energía de la fisión. Se conserva el núcleo máximo, que se representa con la A, y el número atómico con la Z. Se liberan energías debido a la diferencia de masas entre reactivos y productos. Pueden iniciar en cadena como en una bomba nuclear o de forma espontánea sin un orden específico. Un núcleo de helio, una partícula formada por dos protones y dos neutrones, abandona el núcleo padre, y así el número máximo disminuye en 4 unidades. Denme un momentito, estimados, por favor. Ya, aquí sigo, estimados. ¿En qué parte nos quedamos? ¿Quién está al tanto? ¿Quién está escuchando? Estaba mencionando la función de los núcleos y el cómo resultaba esto de una forma, de una magnitud mayor. Ok, muy bien. ¿Ustedes qué tipo de reacción creen que ocurre en una central nuclear? ¿Qué tipo de reacción sucede en una central nuclear? Explosión. Exactamente, una explosión. ¿Y esa explosión es en cadena o no? Sí. Sí, Es en cadena. ¿Por qué? Porque al ser el núcleo dividido en dos, va a haber una explosión en cadena, porque se dividen en pares. En 1938, los físicos alemanes Hans y Sterman consiguieron dividir un núcleo de uranio en 235 unidades. Según la reacción, el neutrón se representa por el n elevado a la potencia. Los productos de esta reacción nuclear presentan un defecto de masa, que es menos de un cuarto de 21 unidades, que corresponden a una energía liberada de unos 200 MBT por núcleo de uranio. A pesar de que un uranio tiene 235, es enérgicamente menos estable que unos productos de fisión.
La fisión nuclear en cadena, si el número de neutrones liberados en la fisión es muy alto, se introduce un material que absorbe el exceso de neutrones y evita que la reacción se forme sea explosiva. ¿Alguna duda, estimados? ¿Sí? ¿Podemos repetirlo? ¿No tenemos dudas? Ok, No, entonces, Lisa. entonces sí tenemos claro lo que es esta teoría. Vamos a explicarle lo que es el ejercicio. Un momento. Ya, ok. Vamos a tener lo que es la tarea en clase, que es una pregunta de opción múltiple. ¿Se les hace fácil este tipo de ejercicios o prefieren lo que son ejercicios en práctica, aplicando fórmulas? Yo opino que estos ejercicios son más fáciles. Ya, Opino lo mismo. También. entonces vamos a empezar a utilizar estos ejercicios, pero también vamos a usar los que sean con fórmulas, pero no tan seguido para que podamos aprender también lo que es la teoría y la práctica, ¿sí? La primera pregunta es la de la tarea en clase, desintegración radiactiva. ¿Qué ocurre con el número atómico y el número... Un momentito que... Ya. ¿Qué ocurre con el número atómico y el número másico cuando un núcleo emite una partícula alfa? ¿Qué ocurre? Tenemos las siguientes opciones. El número atómico aumenta en 2 y el número másico se mantiene. El número atómico disminuye en 2 y el número másico disminuye en 4. El número atómico pertenece igual y el número máximo aumenta o ambos números aumentan. La B, el número atómico disminuye en 2 y el número másico disminuye en 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una partícula alfa está compuesta por dos protones y dos neutrones. Cuando un núcleo emite una partícula alfa, pierde dos protones, lo que disminuye su número atómico en 2. También pierde dos neutrones, lo que disminuye su número másico en 4. Ok, es una buena teoría. Recuerden realizar lo que es la actividad, subirla a la plataforma educativa, lo que es la respuesta y justifiquen su respuesta, como hizo el compañero. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Debatamos esta pregunta. ¿Alguien tiene otra opinión? Todos están de acuerdo que la respuesta correcta es la B. ¿Están seguros? Sí. Porque si uno tiene mal, el resto tendría mal. Ok, entonces, lo vemos en las calificaciones. La tarea en casa son las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el proceso de fisión nuclear? ¿Quién tiene la mejor idea? Don Andrés, ¿usted cree que la respuesta correcta es La C. la C? ¿Por qué? Porque según el libro, la fisiología nuclear es una reacción nuclear en la que el núcleo pasado se divide entre dos más ligeros al ser bombardeado con núcleos. En el proceso se liberan más neutrones y cantidad de energía. ¿Y por qué escogí la C? Porque la opción A se refiere a la fusión nuclear, no a fisión. En la B describe la desintegración radioactiva y la D es incorrecta porque la fisión es una reacción nuclear, no química. Ok, es una buena opinión. Estimada Torres, ¿usted qué idea piensa que es correcta?
También concuerdo que es la opción C, la ruptura de un núcleo pensado en dos núcleos más ligeros liberando una energía, porque la fisión nuclear es un proceso en el cual un núcleo atómico grande, como puede ser un uranio o un plutonio, se divide en dos núcleos más pequeños y esta división no sucede sola, sino que necesita algo que empuje o ocurra con el núcleo golpeando a un neutrón. Al romperse, además de formar nuevos núcleos, la energía se libera de núcleos, neutrones como una gran cantidad de energía. Ok, muy bien. Don Tapia, sorpréndame con la segunda pregunta de la tarea en casa. Un momento, licenciado, un momento. Aquí lo espero, no hay Un problema. momento, licenciado. A ver, ¿cuál me preguntó? La segunda pregunta de la tarea en casa. Seguridad en una central nuclear. Para mí también es la C. ¿Por qué? Porque la fisión nuclear es el proceso desde un núcleo atómico pesado, como el uranio o el plutonio. Se divide en dos núcleos más ligeros. Esta división libera una gran cantidad de energía. La opción A y la opción B describen la fusión nuclear y la desintegración radioactiva, respectivamente. La opción D es incorrecta porque la fisión nuclear es un proceso nuclear no químico. Ok, es decir que usted escoge la opción A, C. la C. Ok, ok. C. Ya, entonces tenemos claro cómo vamos a realizar lo que son la tarea en clase y la tarea en casa. El material del texto de lectura se encuentra en la plataforma educativa ya subido, ya pudieron visualizarlo. Ujú. Listo. Entonces, tenemos todo claro completamente de este tema a tratar. El día de mañana que tengamos clase, en la siguiente clase, vamos a tratar nuevos temas. Vengan preparados, con mucho positivismo, que la física es muy buena y hay mucho que aprender. Recuerden subir lo que son las tareas y si tienen alguna duda al respecto del tema académico, me pueden escribir un mensajito que con gusto yo lo reviso y les contesto. Y si no, lo repasamos en la siguiente clase en vivo, ¿ya? Listo, estimados. Que tengan buen día. Chao, Finalizamos la Igualmente, clase del día licenciada. de hoy, Chao. estimados.